Bueno, hola, damos comienzo al aula virtual con un tema nuevo que va a ser el concepto de recursos naturales para introducirnos posteriormente el concepto de ambiente. Inicialmente vamos a empezar a definir este concepto de recurso natural desde una perspectiva sociohistórica y dejando atrás la vieja y tradicional perspectiva natural donde se planteaba que los recursos naturales existen por sí mismos en la naturaleza, donde la naturaleza nos brinda o nos da esos recursos que ella posee. En realidad es una falacia. El recurso natural no existe por sí mismo si no hay una valoración social. Y ahora vamos a empezar a ir definiéndolo con la compañía de este esquema que hice en el pizarrón. La naturaleza tiene infinidad de elementos y procesos naturales. Elementos pueden ser árboles, animales, plantas, minerales, a eso se llaman elementos. Y los procesos naturales, llamamos al ciclo del agua, por ejemplo, a la descomposición de los materiales, a los procesos erosivos. A eso nos estamos refiriendo, digamos, ese conjunto de elementos conforman la naturaleza. Por su parte, la sociedad necesita satisfacer necesidades sociales, necesidades que va a extraer de la naturaleza, tanto de los elementos como de los procesos naturales. Por lo tanto, la sociedad va a valorar determinados elementos y procesos naturales, no toda la naturaleza, sino que va concretamente a definir determinados elementos y procesos naturales. Una vez que la sociedad valora esos elementos y esos procesos naturales, estamos ya en condición de decir que esos son recursos naturales y servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellos procesos naturales que la sociedad valora para satisfacer necesidades. Esto significa que no todos los elementos que existen en la naturaleza y no todos los procesos naturales que existen en la naturaleza van a ser considerados recursos. Vamos a poner un ejemplo. Históricamente el petróleo existió desde tiempos geológicos, estamos hablando de millones de años, hace que existe, que la sociedad los conoce, inclusive hace cientos de años. Inclusive fue un grave problema en la zona del Medio Oriente cuando napas de petróleo surgían del interior y contaminaban napas de agua o lagos en el medio de un desierto. O sea, en realidad era un problema el petróleo y no era un recurso. Hoy el petróleo es un recurso natural. Pero para que sea un recurso natural, o sea, para que esa sociedad valore el recurso, se va a dar en un contexto histórico o en un momento histórico determinado. Eso va a depender del conocimiento existente, de la tecnología disponible, del tipo de cultura y de las decisiones políticas que se desarrollan en esa sociedad. ¿Sí? En este combo o en este marco, las sociedades van a definir determinados recursos naturales y van a decidir qué elementos de la naturaleza no son recursos. ¿Sí? Bien, una vez que se empieza a definir los recursos naturales o un recurso natural o un servicio ambiental, la sociedad tiene que conocer las propiedades de ese recurso para poder utilizarlo. Por ejemplo, no se puede usar cualquier petróleo. Hay determinadas calidades de petróleo en función de la cantidad de sedimentos que tiene el petróleo, la cantidad de agua que tiene el petróleo. No se podía usar cualquier roca para hacer una punta de flecha. Va a depender de la dureza de esa roca. La ubicación geográfica, si es accesible, si es inaccesible. Y esa accesibilidad también va a depender de la tecnología disponible. Hace 100 años atrás era imposible extraer petróleo donde se está extrayendo hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, las plataformas fuera del continente, emplazadas en el mar, son tecnologías modernas que harán 30 o 40 años que recién se están utilizando. Y la cantidad de distribución, ¿no? Porque si hay una escasez en los productos, en el recurso, obviamente que no se va a utilizar. Una vez que
se conocen todas esas formas para extraer el recurso, se va a llevar un proceso de transformación, que eso lo vamos a explicar posteriormente, ¿sí? Por eso lo dejé ahí como en puntos suspensivos. Pero también es importante entender que en la sociedad en la que vivimos, no solamente el recurso existe para todos, sino que lo que no se plantea como recurso es la apropiación del recurso. No hay una apropiación igualitaria, sino que hay una apropiación diferencial de los recursos. Y esto tiene que ver no con la escasez o con la distribución de los elementos naturales, sino que tiene que ver más que nada con la organización social y política en la cual vivimos. O sea, hay sectores que satisfacen todas sus necesidades y utilizan una gran variedad de recursos naturales, y hay personas que escasamente toman agua, ¿sí? Y hasta agua contaminada. Entonces, la apropiación de los recursos va a depender de una decisión netamente política y económica en ese momento histórico. Y por último, para ir cerrando esta primera parte de la explicación de los recursos, también tradicionalmente se explicaban los recursos desde dos grandes grupos, los renovables y los no renovables. ¿A qué se llama renovables? Los recursos renovables son todos aquellos que se renuevan en el corto y mediano plazo. Generalmente todos los vegetales y los animales son recursos renovables, pero va a depender de la forma en cómo se aprovechan esos recursos, que tampoco me voy a meter en este momento a explicar ese punto, pero sí solamente abriendo el debate. Los no renovables son aquellos recursos que sí se renuevan, pero que se renuevan a muy largo plazo, y estamos hablando de millones de años. Y acá estamos hablando de minerales, rocas, petróleo, gases, que se renuevan, pero que su renovación es muy lenta, que justamente su desaparición podría significar que la sociedad no los conozca nunca más o no los pueda aprovechar nunca más. Los recursos potenciales son aquellos recursos que se conocen sus propiedades, que se conoce la cantidad, que se conoce su ubicación geográfica, pero que no se está utilizando en su potencialidad, sino que se está preparando las bases para ser utilizado en un futuro. Ejemplo, en la Argentina podría ser, o acá en la Patagonia específicamente, en Tierra del Fuego, el recurso eólico, ¿no? El aire es un servicio ambiental que en Tierra del Fuego, si bien es un recurso abundante, hoy en día no se utiliza, pero sí se sabe cómo llevar a cabo digamos, la explotación de ese recurso. Los recursos perpetuos son aquellos recursos que la sociedad ha necesitado siempre durante toda su historia, desde que la sociedad existe como tal, desde que el hombre o el ser humano existe como ser humano hasta el día de hoy. Son dos los recursos privilegiados en este grupo, el aire y el agua. Sin ellos, obviamente, son recursos que no podemos vivir. Se caracteriza por ser recursos no mercantilizados, aunque últimamente, en el caso del del agua, es un recurso que se está mercantilizando, y hay sociedades que, por ejemplo, por la degradación de ese recurso, la contaminación de ese recurso, o industrias que se apropian del agua, sociedades enteras se quedan sin el consumo y tienen que comprarla, ¿sí? Y los recursos escénicos. Los recursos escénicos son recursos que utiliza más que nada la economía desde el punto de vista turístico e inmobiliario. El turismo lo que vende es una fotografía, el paisaje, y estamos hablando que eso es un recurso escénico, o sea, Cataratas de Iguazú, el glaciar Perito Moreno, la ciudad de Ushuaia, son recursos escénicos, ¿sí? Y las empresas inmobiliarias, dependiendo de donde esté determinado departamento, vivienda o vista que se obtenga de determinado edificio, obviamente que va a tener mayor o menor, digamos,
valor ese recurso en función de la vista, ¿no?, que tenga. No es lo mismo desde una ventana ver edificios que ver el glaciar Perito Moreno o poder llegar a ver las cataratas del Iguazú. No es lo mismo ver, digamos, el mar que desde la otra cara del edificio poder ver un basural. Entonces, los recursos escénicos están, digamos, se consideran como tales justamente para estas dos actividades que se vienen desarrollando en los últimos 50, 60 años sobre todo. Bueno, hasta acá llegamos en este primer encuentro con este material. Posteriormente vamos a ver el concepto de manejo de recursos naturales, el tipo de manejo existente, cuáles son los tipos de manejo que se aplicó en Argentina y en el capitalismo preferentemente, y por último el concepto de ambiente y problemas ambientales. Bueno, muchas gracias.